y amén. Muy bien, estamos llegando al capítulo 6 del libro de Hechos. Hemos estado viendo desde el inicio de la iglesia cómo el Señor ha ido añadiendo y ha ido acrecentando el número de creyentes en la iglesia, y eso ha sido una constante. La única excepción que tenemos hasta el momento en estos capítulos es la situación que se presentó con Ananías y Zafira, ¿verdad? Que fueron restados, por así decirlo, de la iglesia porque murieron por causa del justo juicio de Dios, al querer engañar a Dios, al querer engañar al Espíritu Santo. Más allá de la situación por la cual se haya presentado, fue por la intención de su corazón, ¿verdad? Y luego de esto, vemos cómo el Señor ha continuado añadiendo a la iglesia y la palabra de Dios ha continuado creciendo a tal punto que la palabra del Señor y la doctrina de salvación ha inundado a toda Jerusalén. Esto es lo que alegaban también los líderes religiosos en este momento, que la palabra de Dios ha inundado toda Jerusalén, cumpliendo así con la gran comisión que el Señor le encomendó a los discípulos, que era ser testigos, ser sus testigos en Jerusalén primeramente. Luego, ahora vamos a ver cómo el Señor va a continuar con la iglesia, añadiendo más personas, pero también nos toparemos con la primera vez que nos habla acerca de discípulos dentro de la iglesia. Hombres que van a ser elegidos para el servicio común dentro de la iglesia, por la necesidad que se estaba presentando. Y esto nos habla de algo. Nos habla del compromiso y de la madurez que muchos creyentes han estado teniendo en la enseñanza de la palabra de Dios, que ahora van a ser involucrados dentro del servicio y ellos van a responder voluntariamente ante esta necesidad. Y esto nos habla cómo el Señor verdaderamente ha ido ayudando a los apóstoles, ha ido haciendo su obra en medio de la iglesia. Porque no solamente se trata de guiar a una persona a través de una oración de fe, de una oración de confesión y arrepentimiento, sino que también, más allá de eso, debe continuar con ayudar al nuevo creyente en cómo poder vivir su nueva vida en Cristo. Y esa es la misión de la iglesia, el discipular, no solamente alcanzar, sino también discipular, darle las herramientas necesarias para que el creyente pueda caminar en su nueva vida en Cristo. Y para esto es necesario la obra del Espíritu Santo, la llenura de su Espíritu. También es necesaria la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es lo que los apóstoles se han dedicado a hacer, porque este es su llamado. La enseñanza, el discipular, no solamente el predicar. Y vemos entonces en este capítulo el resultado de esto. Porque dentro de la iglesia, ellos van a elegir a 7 hombres que se van a ocupar del servicio, específicamente para el cuidado de las viudas. Y ahorita vamos a ver todo el contexto, lo que nos lleva y lo que nos va a decir el texto. Vamos a ver el contexto cultural en donde se estaban dando las cosas. La verdad o la realidad, o lo cierto es que la situación que se va a presentar y que vamos a ver hoy, nos habla acerca de que el liderazgo de la iglesia no es perfecto. De que muchas veces hay cosas que se pasan por alto, no de manera voluntaria, sino involuntariamente. Y más allá de eso, vamos a ver que muchas veces esos problemas y esos pequeños detalles, que a veces no son como sumamente de peso, pueden ser ocasión para que el enemigo traiga división, murmuración, entre otros problemas dentro de la iglesia. Él va a aprovechar siempre esos espacios para tratar de destruir la iglesia, para tratar de detener el avance del evangelio, para detener el crecimiento del creyente. Pero también veremos cómo el Espíritu Santo va a obrar en medio de los discípulos
para dar solución al problema, para poder abordarlo. Y lo que iba a generar división, más bien va a provocar una unión y va a provocar también la multiplicación en la iglesia de la palabra de Dios y de los discípulos. Así que esto es la obra del Espíritu Santo. Solamente Él es quien puede ayudarle a los discípulos, en este caso, a comenzar a organizar a la iglesia. Y es lo que veremos, cómo la iglesia comienza a organizarse de una mejor manera en el ministerio. Así que vamos a nuestra sección de hoy, en Hechos capítulo 6, en versículo 1. Nos dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, en este primer versículo tenemos el problema, en dónde nació. Y lo que genera el problema es el crecimiento de la iglesia. Que en este contexto el crecimiento es bueno, pero los apóstoles no están organizándose de la mejor manera ministerialmente hablando, porque entonces en medio del crecimiento hay un pequeño descuido. Y al parecer fueron las viudas de los griegos, y ahorita vamos a ver la diferencia entre estos grupos, entre los griegos y los hebreos. Pero el problema que está presentando la iglesia acá es un problema de organización. Es un problema que va a abrir la puerta para que los apóstoles comiencen a delegar funciones y para que también miembros de la iglesia se les presente esta oportunidad de ser involucrados a la obra del Señor. Porque conforme la iglesia crece, y esto es un problema que no solamente vemos acá, sino que nos refleja lo que muchas veces sucede en la iglesia actualmente, que conforme crece, si no está bien estructurada organizacionalmente hablando, puede generarse en estos pequeños problemas, que de nuevo pueden ser ocasión para que el enemigo traiga división, traiga murmuración, traiga incluso contiendas entre los hermanos. Y no solamente esto, provoque la distracción del liderazgo de la iglesia de las cosas que son prioridades en el ministerio, en su llamado. Para acá, en esta situación que estamos viendo, los apóstoles pudieron haberse visto distraídos de la enseñanza de la palabra de Dios, por estar sentados a la mesa entonces, ocupándose de la distribución de los recursos para las viudas. Y esto es peligroso, porque si ellos se distraen de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces la iglesia podría convertirse en simplemente una organización de bien social, que hoy en día abundan en todo lugar. Y lastimosamente muchas iglesias se han desenfocado de lo primordial por causa de su crecimiento y que no están dando abasto en la delegación de responsabilidades, y también porque hay miembros de la iglesia que no están respondiendo a las necesidades que hay en ese momento en el ministerio para poder servir también. Y esto ha provocado que muchos se hayan desenfocado de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios, para ocuparse en las obras. Y entonces se han enfocado más en hacer y hacer y hacer y hacer, y han dejado de lado lastimosamente la predicación de la palabra de Dios. Entonces esto es una llamada de atención a la iglesia, es una alarma que se enciende, porque quiere decir que hay una necesidad, sí, atender a las viudas, pero más allá de eso es la organización de comenzar a delegar responsabilidades. Gracias a Dios,
el Espíritu Santo guía a los apóstoles a abordar este problema y dar una solución. Ahora, tradicionalmente para los judíos, atender a las viudas y a los huérfanos era una práctica importante en su vida. Y esto es algo que la iglesia ha adoptado también. Pero lo que pasa es que comienza a presentarse una situación tal vez de confusión o de mala comunicación, o no sabemos propiamente, pero provoca la murmuración de que posiblemente las viudas de los hebreos se están atendiendo mejor que las viudas de los griegos. Esa es la situación que tenemos entre estos dos grupos dentro de la iglesia, que aunque es una sola iglesia, tienen un trasfondo muy diferente y está provocando un conflicto entre ellos. Entonces, para poder comprender mejor el contexto de lo que nos está hablando la Escritura, debemos comprender de quiénes son los griegos, a quiénes se refiere la Escritura cuando nos habla de ellos, por lo menos en este pasaje. Los griegos son aquellos judíos de la diáspora, o sea, que han nacido fuera de Jerusalén, hablando griego y usando como fundamento la traducción al griego de las escrituras del Antiguo Testamento. Y esta versión o esta traducción se llama la Septuaginta, que hasta el día de hoy muchas de las versiones que nosotros tenemos en nuestras Biblias nacen o han sido traducidas a raíz de la Septuaginta, de esta versión en griego. Entonces, ellos tienen estas escrituras, que es el Antiguo Testamento. Ellos se basan a partir de ahí para sus enseñanzas, para sus prácticas religiosas. Y cuando ellos peregrinan a Jerusalén para las fiestas judías, ellos tienen sinagogas que son solamente para los griegos o para judíos nacidos fuera de Jerusalén, porque hay una división cultural dentro de Jerusalén, ya que los hebreos, como veremos, solamente utilizan las escrituras originales del Antiguo Testamento, y a los griegos no poder comprender el idioma, entonces existe un conflicto cultural ahí, ya que los hebreos, los nativos, ellos se comienzan a creer que son mejores y que están sobre aquellos judíos que han nacido fuera de Jerusalén. Entonces, ahora podemos comprender un poco más por dónde va el conflicto, ya que antes de ellos venir a Cristo ya había un precedente, y Satanás entonces se está aprovechando de esto para comenzar sigilosamente a tratar de meterse entre la iglesia, para comenzar a generar división y destrucción entre ellos. Ahora, estos dos grupos que se separaban al momento de las sinagogas, cuando estaban practicando el judaísmo, se encuentran que están perteneciendo a una misma comunidad cristiana, a una misma iglesia, la cual en este momento había solamente una, o bueno, hay solamente un solo cuerpo de Cristo, en donde tienen en común todas las cosas, donde compartían unos con otros y velaban por las necesidades unos con otros. Hemos visto en estos primeros capítulos de Hechos que esta era la dinámica que tenía la iglesia. Todas las cosas las tenían en común. Entonces, viendo este trasfondo diverso, que a pesar de que venían siendo judíos, tienen un trasfondo cultural distinto, entendemos por qué la queja de los griegos. Ellos sienten, o el grupo de las viudas sienten, que las viudas de los hebreos están siendo tratadas con un mejor trato que ellas. Entonces, esto llega a oídos de los apóstoles y tenemos entonces el problema. Estas pequeñas cosas, hablando para nosotros hoy, estos pequeños detalles son los que pueden generar división dentro de nuestra congregación.
dentro de la iglesia en general, entre congregaciones. Estas son las cosas que Satanás aprovecha para traer contienda, división, celos, entre otras cosas. Por eso la necesidad de estar siempre atentos y velando en oración y tener una comunicación clara entre los hermanos. Y siempre es importante atender con prontitud este tipo de problemas para no darle cabida al enemigo, para poder siempre bajo la dirección del Espíritu Santo poder hallar una solución para este tipo de conflictos. Entonces, continuamos en versículo 2. Tenemos todo el contexto del problema, la situación cultural. Veamos ahora cómo responden los apóstoles. Entonces los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no están menospreciando las otras áreas de trabajo. Ellos no están menospreciándolo. Simplemente saben y entienden que tienen una función por cumplir. Y muchas veces, ¿sabe? Esto es difícil para el pastor, para el liderazgo de la iglesia. Porque no nos excluye de poder involucrarnos y de tener que involucrarnos en las otras áreas de necesidad. Pero ellos comprendían que este no podía ser su enfoque, porque si no descuidarían la oración y la predicación de la palabra de Dios, a lo cual fueron llamados, porque ellos están poniendo los cimientos sobre los cuales la iglesia, a través de la historia, van a caminar en esa doctrina. Entonces, de nuevo, vemos la importancia de delegar y ellos la están viendo. De nuevo, recordemos que ellos son guiados por el Espíritu Santo. No son perfectos, ya nos damos cuenta, pero son guiados por el Espíritu Santo. Y vemos cómo entonces abordan el problema de una vez y van por una solución. Ellos no se ponen como a investigar, a ver, a sondear, ¿qué le parece a usted? ¿Y a usted qué le pareció? ¿Qué opina? Ellos van directo, guiados por el Espíritu, a una solución. A acabar de raíz el problema. Entonces, nos enseña que aunque no somos eximidos de las otras áreas de necesidad, el liderazgo de la iglesia tiene que priorizar siempre la oración, la enseñanza, el discipulado y la predicación de la palabra de Dios. Porque es necesario que dirija a la iglesia a través de estos principios y que no se desenfoque hacia otras áreas. De nuevo, aunque no los exime de tener que abarcar estas áreas. Y lo que vemos acá es un llamado de atención para no apartarnos de estas dos prioridades como iglesia. Sí, el liderazgo es el que guía a la iglesia, pero la iglesia también es encargada y tiene su cuota de responsabilidad de venir delante del Señor, venir delante del liderazgo y ayudar al liderazgo a ver con claridad de que la necesidad también es que la predicación continúe. No solamente las obras, sino la enseñanza, porque como cuerpo de Cristo debemos de también acompañarnos y animarnos unos a otros para que cada uno de los miembros del cuerpo pueda cumplir su función adecuadamente. Y aquí lo que estamos viendo es esa necesidad. Y vamos a ir viendo poco a poco, conforme avancemos en el libro de Hechos,
cómo es que el Señor ha constituido su iglesia, como un cuerpo, con diferentes miembros, con diferentes funciones. Porque aunque la cabeza tiene el cerebro y todas las conexiones para darle las señales al resto del cuerpo, para que funcionen adecuadamente, la verdad es que la cabeza no puede ser mano, ni puede ser pie, sino que cada miembro tiene un llamado y una función que cumplir, que desarrollar. La cosa es que responda a ese llamado, que responda a esa necesidad. Y por eso el Señor entonces ha constituido su iglesia como un cuerpo, para que podamos funcionar todos adecuadamente. Y podemos comprender entonces que esto no es solamente acerca de ser llamados a la salvación, sino que hay una necesidad. Y es que el Señor nos está involucrando en su obra, a cada creyente. Cada creyente tiene una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. La cosa es si quiere responder a ello. Entonces, vemos que los apóstoles, en versículo 3, dice: hermanos, de entre vosotros buscad 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En el judaísmo había un modelo organizacional que consistía en convocar a siete ancianos de entre la comunidad para que pudiesen reunirse a solucionar las diferentes situaciones o problemas de la comunidad. Y estos ancianos necesitaban ser de buena reputación, necesitaban ser íntegros para poder llevar así la solución de los conflictos. Entonces, posiblemente los apóstoles están adoptando este modelo, por eso les guía a la congregación a buscar a 7 hombres de entre ellos, dentro de la iglesia. Posiblemente están adoptando esta manera también de organizacional para la iglesia, para que puedan entonces ellos elegir de entre la iglesia 7 hombres para comenzar a funcionar y a desarrollar un oficio en el área de necesidad que tienen. Y les da entonces toda una lista de requisitos. Ahora, hay muchos hombres que son muy sabios, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Hay muchos hombres que tienen muy buena reputación, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Por lo que vemos acá, que el foco central de los requisitos que los apóstoles le da a la congregación, los está involucrando también a la congregación para tomar una decisión, es que sean personas llenas del Espíritu Santo. Porque alguien que es lleno del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu en sabiduría, no de los hombres, sino en sabiduría de Dios. Y cuando aplican esta sabiduría, entonces es evidente delante de los demás que es una persona de buen testimonio. Entonces, por eso los apóstoles, aunque ellos van a tomar la decisión final de aprobarlos, invita a la congregación a que sean entre ellos que puedan resolver el problema. Y posiblemente de esta manera uno podría decir que se va a ver o se va a poder medir en dónde está la iglesia en su caminar de fe. Bueno, hay una situación entre ustedes. Elijan ustedes a 7 hombres que se encarguen de la distribución de los recursos. Y entonces ellos eligen, versículo 5, nos dice que esto agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe,
a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Toda la multitud está confirmando, y esto es algo increíble, esto es un milagro. Toda la multitud está de acuerdo, y no estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles. Toda la multitud está de acuerdo con la propuesta de solución que están diciendo los apóstoles. Ahora imagínense si entre dos a veces es complicado ponerse de acuerdo, ahora toda la multitud. Vemos cuando verdaderamente el Espíritu Santo está guiando al liderazgo de la iglesia respecto a soluciones para la congregación. Vemos la mano del Señor en medio de esto. Ahora, algo curioso que podemos ver acá es que todos los nombres que tenemos acá son griegos. ¿Quiénes eran los que tenían la situación? Las viudas de los griegos. Por lo que podemos ver entonces cómo la iglesia está caminando, espiritualmente hablando, en un proceso de crecimiento y de madurez. Porque ellos están con esta decisión de poner a estos hombres griegos a cargo de esta necesidad. Lo que están enviando es un mensaje de que el problema se va a acabar de raíz, y es como si estuviesen extendiendo gracia, amor fraternal, y están priorizando el crecimiento y el bienestar de toda la congregación, para acabar de una vez con la murmuración y darle punto final al problema. Ahora, estos hombres, o de esta lista comenzamos a ver, y nos comienza a abrir como ramas el libro de Hechos, acerca de las diferentes historias y eventos que vamos a ver más adelante. Porque el primer hombre al que escogen es a Esteban. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, su vida, su testimonio, su historia va a marcar un antes y un después en el progreso de la iglesia. Él va a marcar un punto de referencia en la historia de la iglesia para su progreso, porque va a morir en manos del Sanedrín. Pero antes de eso fue usado grandemente en prodigios, en milagros, en señales y la enseñanza también de la predicación de la palabra de Dios. Y esto va a marcar un punto de referencia en la historia, porque a partir de su muerte la iglesia comienza a expandirse afuera de Jerusalén. Y con esto comienza entonces a cumplirse la siguiente etapa de la iglesia, del evangelio, cuando ya va a salir fuera de Jerusalén, a Judea, a Samaria, y comienza progresivamente a extenderse hasta lo último de la tierra. Y precisamente el siguiente nombre que tenemos es Felipe. Felipe, en capítulo 8 veremos más de él, pero él es quien lleva el evangelio a Samaria y tiene experiencias increíbles guiadas por el Espíritu Santo en este lugar. Pero regresando ahora en donde estamos, en donde ellos comenzaron fue con la distribución de los recursos para la iglesia. Un servicio común, con lo poco. Ellos están comenzando con lo poco, respondiendo a una necesidad de servicio. Ahora, juntamente con los demás hombres, que se llaman Nicanor, Prócoro, Timón, Parmenas y Nicolás, ellos van a servir a la iglesia. Ahora, algo curioso con Nicolás es que nos dice que es un prosélito, o sea, era un gentil
que se había convertido al judaísmo y que ahora se ha convertido al cristianismo. Y veamos de dónde venía él, de Antioquía. Y nos da una referencia desde ahora el libro de Hechos, porque Antioquía es donde se va a plantar la iglesia más grande fuera de Jerusalén, en un lugar de los gentiles dentro del Imperio Romano. Y esto veremos su historia más adelante, capítulos más adelante. Entonces es hermoso cómo a través de la Escritura el Señor nos está enseñando, pero también nos está anticipando y está preparando nuestros corazones para lo que Él está haciendo más adelante. Y sabe, de esa manera el Señor actúa también en nuestras vidas. Hoy nos continúa preparando y nos anticipa por medio de su Espíritu lo que Él quiere hacer con nosotros y nuestras vidas más adelante. Pero todo tiene un comienzo. Y ese comienzo es con lo poco. Cuando somos fieles en lo poco, el Señor va a usar nuestras vidas inmensamente. Y no estamos hablando de cantidades de personas o de números, sino inmensamente para impactar el mundo espiritual, para impactar nuestra ciudad, nuestra familia, nuestro país y las naciones. Solo el Señor sabe qué es lo que continúa para cada uno de nosotros. Pero de nuevo, estos hombres el Señor los usó para extender su reino a otros lugares de manera poderosa. Ahora, ellos son presentados, nos dice el versículo 6, presentados a los apóstoles, quienes simbólicamente oran por ellos y les imponen las manos, otorgándoles la autoridad, de manera que estaban aprobando que ellos fueran los encargados, y les imponen las manos para darles en señal de autoridad, de que ellos van a continuar ejerciendo este oficio de distribución de los recursos. Y hasta aquí esta historia, pero tenemos ahora el versículo 7, que nos va a marcar el final de la primera sección del libro de los Hechos. Versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Se acuerdan los sacerdotes? Muchos de ellos eran saduceos, que no creían en el mundo espiritual, que no creían en la resurrección, no creían en la sanidad, ni en los milagros, ni en los ángeles, no creían en casi nada. Y ahora también están siendo alcanzados por la obra del Espíritu Santo. Y es hermoso porque vea qué era lo que se multiplicaba, qué era lo que crecía: la palabra del Señor y el número de los creyentes. No solamente eso, dice de los discípulos, porque conforme la iglesia crece, más necesidades, más áreas de trabajo, más áreas de servicio son las que se presentan. Y se ocupan más obreros para la obra del Señor. Y esto es lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva. Va creciendo progresivamente y el Señor va añadiendo no solamente creyentes, sino aquellos discípulos que van a ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, en esta sección, de nuevo, termina la primera parte del libro de Hechos, porque a partir del versículo 8, que comienza la historia de Esteban, que va a marcar una transición hacia la segunda sección del libro de Hechos, que es cuando ya la palabra del Evangelio va a migrar para fuera de Jerusalén. Eso lo veremos en otra ocasión. Pero hasta acá podemos ver cómo el Señor ha tenido cuidado de su iglesia. Entonces, hemos visto a lo largo de estos primeros 6 capítulos, hemos visto persecución, hemos visto amenazas, engaños dentro de la iglesia, hemos visto azotes a los apóstoles. También ahora vemos murmuración
Y por parte del liderazgo religioso en Jerusalén, hemos visto oposición al Evangelio. Pero nada de esto ha podido tener resultado porque son estrategias de Satanás para tratar de detener, de pausar el avance del Evangelio, de la iglesia, pero nada ha dado resultado. ¿Recuerdan? Gamaliel había dicho en el consejo: si esta obra es de hombres, pronto se va a dispersar. Pero hasta ahora vemos cómo el Señor más bien va fortaleciendo su obra y su iglesia para continuar avanzando en la misión que tiene. Y sabe, el día de hoy la iglesia continúa siendo fortalecida por el Señor para continuar la obra que el Señor nos ha encomendado de predicar su palabra, de enseñarla y de discipular y alcanzar este mundo para Él, para su gloria. Así que, en resumen, vimos un problema que fue comunicado y que luego fue abordado por los apóstoles y que fue solucionado inmediatamente. 4 pasos sumamente importantes para la solución de conflictos: el comunicarlo, el poder abordarlo, pero también poder solucionarlo inmediatamente, siempre guiados por la llenura del Espíritu Santo, por su sabiduría. Y esto lo que nos da, lo que podemos aprender de esto es que siempre debe ser el amor el fundamento sobre los cuales nosotros podamos movernos a la solución de los conflictos, para que sea el Señor que sea glorificado en todo. Y vimos también que en lugar de que esto produjera división y instrucción y una lucha interna entre grupos en la iglesia, que fue lo que vimos, se abrió la oportunidad más bien para que miembros de la iglesia fuesen involucrados en la obra de Cristo y pudiesen tener la oportunidad de servicio ahora dentro de la iglesia. Entonces veamos cómo el Señor siempre va a usar todas las estrategias que Satanás quiera levantar en nuestras vidas personales como iglesia, como el Señor siempre va a actuar y va a utilizar todas estas cosas para su bienestar, para su gloria, para su obra, para cumplir su voluntad. Y va despertando en cada uno de nosotros esa necesidad de responder, a ser involucrados dentro de su obra. Por lo que podemos aprender que sea cual sea el área en el que el Señor quiera usarnos y nos esté llamando a servir, por más insignificante y pequeño que veamos, el Señor lo puede usar para glorificar su nombre. Porque de acá, de esta lista de nombres, uno de ellos fue usado en milagros, fue usado en prodigios, en señales, y fue el primer mártir de la iglesia. Y otro, lleno del Espíritu Santo, vino a ser un evangelista enviado a otras partes de Jerusalén, afuera de Jerusalén, a predicar la palabra de Dios. Pero todo comenzó con una respuesta. Todo comenzó con un llamado, con una respuesta a servir en lo poco. El Señor conoce las intenciones del corazón y conoce hacia dónde quiere llevarnos. Luego de todo esto, lo que quiso traer división, lo que quiso más bien restarle a la iglesia, el Señor lo usó para potenciar más bien el ministerio de la iglesia, el ministerio de la palabra, y que nos dice el versículo 7, que esto creció a tal punto que llegó a alcanzar a los sacerdotes de la ciudad, a comenzar de que ellos volvieran sus corazones al Señor. Entonces, cuando comenzamos a caminar guiados por el Espíritu Santo como iglesia, vean a dónde podemos llegar a alcanzar. A nuestras autoridades, a otros rangos de la sociedad, a otras esferas de la sociedad, donde hay hombres y mujeres necesitadas de la palabra de Dios,
pero que a través de nuestras vidas el Señor nos puede usar y glorificar su nombre para alcanzar y que estas personas puedan alcanzar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que el enemigo quiera usar en contra, el Señor lo usará para su gloria, siempre. Y en resumen, vemos entonces de manera general cómo el Señor comienza a estructurar su iglesia y nos llama a nosotros hoy también a ver la necesidad del porqué del servicio, del porqué de delegar, de cómo ser guiados y para qué somos llenos del Espíritu Santo. No solamente para congregarnos, sino porque el Señor nos quiere usar para su gloria, nos quiere usar para su obra, no solamente en el trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde estemos, sino también por medio de su congregación. Y es la palabra de Dios, y todo siempre de manera voluntaria. Ahí no hubo como un mercado, ¿quién quiere? ¿Quién se ofrece? No. El Espíritu Santo obró para que fuesen elegidos hombres llenos del Espíritu. Y aquí no ocupamos solamente hombres, sino hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, para que el Señor los pueda usar conforme a su voluntad en el progreso y el crecimiento de su iglesia y de su palabra en este lugar, en esta ciudad. Vemos entonces también cómo abarcar la solución de conflictos, no con el hígado, sino guiado siempre por el Espíritu Santo. Y la importancia de esto es que es un llamado de atención para la iglesia, como vimos, pero también para el pastor, de no dejar de lado la predicación, la oración y el discipulado en la palabra de Dios, porque para eso hemos sido llamados. Toda la iglesia, cada creyente, pero principalmente el liderazgo de la iglesia. Y todos somos responsables de cuidar eso en nuestra congregación, de que no hayan distracciones, sino que más bien responder a la necesidad para apoyar la obra del Señor, con tal de que la palabra de Dios sea lo principal y el enfoque de nuestro ministerio en el Señor. Amén. Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos por tu Espíritu Santo para ser llenos con la llenura de tu Espíritu Santo, primeramente, para que tú escudriñes nuestros corazones, para que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción, verdad a nuestras vidas, para hacernos ver la necesidad que hay muchas veces en tu iglesia, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y elevamos a ti cada una de nuestras cargas, cada uno de nuestros anhelos y peticiones, para someter todo bajo tu voluntad. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor.